Hola, ¿cómo estáis? Soy Gonzalo y esto es Vinilo Enfermos. Hoy quería daros las gracias personalmente porque el vídeo anterior, en el top 10 que hice, pues bueno, mencioné que habíamos llegado a 4.000 suscriptores y os di las gracias por escrito, pero lo quería decir a cámara. 1.000.000 de gracias a todo el mundo por apoyar al canal y especialmente a los que comentáis habitualmente, a los que compartís y participáis más en el canal, que ya sabéis quiénes sois. Y bueno, pues espero que sigáis apoyando el canal y que sigáis disfrutando de los vídeos que hago. Hoy estoy aquí en el salón de mi casa, no estoy en la habitación de los discos, que tenemos aquí una habitación dedicada en casa, pero bueno, he instalado otro tocadiscos que ya tenía aquí puesto con un altavoz Bluetooth. No daba la calidad de sonido que a mí me parece el mínimo exigible, así que he decidido conectar mi tocadiscos a una cadena de sonido que ahora os voy a enseñar, un equipo estéreo, y tiene dos altavoces, por fin, que los veis por ahí atrás. Y bueno, pues lo primero que os quería preguntar es a ver si me podéis recomendar unos soportes de pared, porque ya veis que tengo aquí esos dos altavoces, que desde luego no es la manera de tenerlos. Estos son unos altavoces bastante ligeros, creo que pesan menos de 5 kilos y no tiene que ser nada súper especial, ni antivibraciones, ni gaitas, tiene que ser, a ser posible, baratos y que soporten bien el peso y punto. Así que, pues nada, espero vuestro feedback, vuestras ideas y podéis dejármelas en los comentarios, podéis ponerme vuestros enlaces si habéis comprado algo recientemente y especialmente aquello que os haya funcionado bien. Ahora os voy a enseñar el equipo de música, que no tiene mayor historia, es un equipo Panasonic de los 90, creo recordar, lo compré en la calle Barquillo. Nada más que voy a enseñaros cómo está conectado este tocadiscos que tengo por ahí atrás y os voy a enseñar también los discos familiares, que por eso he puesto este tocadiscos aquí, para que mis chicas, con las que comparto casa y vida, pues puedan escuchar sus discos favoritos sin tener que meterse en la habitación de los discos y buscar entre todos los discos que hay, sino que les he hecho un cajoncito pequeño, no de singles, y otro cajón grande de LPs y de maxi singles, de los discos que habitualmente ellas más escuchan, y además es un tocadiscos automático, lo cual facilita que mi hija pueda poner un disco, darle al play y pueda escuchar música sin mayor dificultad. Este es el tocadiscos del que os hablaba, un Technics SL-DD33, automático totalmente, tiene función repeat y bueno, pues te permite escuchar la misma cara una y otra vez, y el botón de inicio y de parada, start stop, que hace que sea muy fácil reproducir un disco, nada más que darle y listo. Este tocadiscos lo tengo conectado por aquí, mirad, tengo este cajón y aquí dentro, entre otras cosas, tengo el preamplificador Phono Box E. Este preamplificador Phono, que era necesario porque tengo conectado el tocadiscos a un equipo de música que no tiene entrada Phono, con lo cual, pues bueno, me faltaba el preamplificador, lo compré y lo tengo ahí bien conectado. Pues los cables van por ahí detrás y entran por la entrada auxiliar a este equipo de música que hay aquí, que es este Panasonic del año de la Tana. Y de ahí salen estos dos altavoces, que son los que venían con el equipo, que suenan muy bien. Este equipo se supone que tiene 100 vatios RMS y pues lo he amortizado. Creedme que he utilizado este equipo de música muchísimo. Vamos a echar un vistazo a estas cajas y vamos a empezar con los singles. Tengo aquí un montón de singles que muchos son, vamos, la mayoría son infantiles y son los que, la caja de mi hija, por así decirlo. Sí, da igual tu celulitis, incluso tu gingivitis. Ven, pero antes pasa por el bar y súbete unos pitis. El verano ha llegado y voy a partirte el hígado. Pepsi y aspirina para hacer afrodisíacos, físicos, químicos y en España los únicos que hacemos rap del cojonudo pa' que vote el público. Que le den por culo al puto curro, mañana no vayas. Pacifica un parte médico y pírate a la playa.
Y aquí tengo los LPs y algún maxi single, que son los que más escuchamos cuando estamos en familia, aquí en el salón. Y pues como os decía, los tengo aquí apartados para que sea fácil encontrarlos y ponerlos. Y tenemos por aquí Frank de Amy Winehouse, Los Delincuentes, un disco muy importante para nosotros porque tiene nuestra primera canción como pareja, que fue La Primavera Trompetera. Y bueno, pues me trae grandes recuerdos de esa época, de cuando empezamos a salir, mi chica y yo. Y además tiene No me quites mis tomates, que es una de las canciones favoritas de mi hija. El de Bomba Estéreo, que también les encanta, aquí está. Amaral, Estrella de Mar. Este fue un regalo de Vinyl Guru, que me hizo Cristina del canal Vinyl Guru. No es el tipo de música que yo suelo escuchar, pero me ha sorprendido, la verdad. Tracy Chapman, El canto del loco Zapatillas, Whitney Houston, sus temazos, I Wanna Dance With Somebody, entre otros. Rosalía, que bueno, a mí al principio sí me gustó este disco, pero la verdad que le he cogido un poco de manía a Rosalía con las colaboraciones tan feas que ha hecho, esos temas de reggaetón últimamente. En fin, ha perdido todo el interés para mí. Este es el último de Rosalén, que también salió en las navidades pasadas, del 2020, El árbol y el bosque, y fue un regalo de los Reyes Magos para mi chica, y ahí está. Por aquí tenemos a Adele 25 y Adele 21. Qué pedazo de voz que tiene Adele, no es mi estilo tampoco, pero tiene una calidad vocal impresionante. Ed Sheeran y su disco Divide, esta es una versión en 45 revoluciones, doble LP, y un disco muy vendido y canciones muy conocidas que suenan incluso en el supermercado. Cuando estáis por ahí comprando, suena Ed Sheeran muchas veces. Este se lo regalé también a mi chica, el Miss Education of Lauryn Hill, y es el original. Este es el que salió en su día, no es la reedición. Y bueno, pues para todo el que le guste el hip hop, R&B, soul, os recomiendo escuchar a Lauryn Hill. Es su único trabajo en solitario después de dejar los Fugees y creo que merece muchísimo la pena. Alicia Keys, otra pedazo de voz, una artista con una calidad impresionante. Ha hecho colaboraciones con artistas de hip hop, de soul, en fin, toca el piano y compone ella. Es una artista integral. Este es el Back to Black de Amy Winehouse, en edición Estados Unidos. En las europeas sale ella sentada en una silla y en la de Estados Unidos sale en una especie de baño de espuma, asomando por ahí y enseñando tatu. Me gusta incluso más que Frank, que es el primero suyo. Este me parece un disco completísimo. Cada canción es una maravilla. Aquí tenemos este maxi de Justin Timberlake y la canción Can't Stop the Feeling en vinilo naranja, y es la canción de la película de los Trolls. Viene por un lado la canción normal y por el otro la instrumental. Aquí las locuras de Parchís. Empezamos con los discos que estaban en casa de mi madre y que me he ido trayendo para mi hija. Este no, este lo compré hace poquito, Te huelen los pies, de Emilio Aragón, que lo tenía mi hermana, me acuerdo, no sé si en cassette o en la época. Y bueno, pues me pareció, lo encontré en una tienda de discos usados y por 5 euros me lo traje para casa. Himnos de una generación. Estos sí son de casa de mi madre, Enrique Llana. Cosas de niños, con canciones para niños de Ana Belén, Mocedades, Miguel Bosé, ya veis, artistas muy conocidos cantando canciones para niños. Estas son las tablas de multiplicar de Enrique Llana, que dentro de poco pondremos en marcha porque le va a tocar aprender las tablas dentro de poquito a mi hija. Y además tiene la canción Mi amigo Félix, dedicada a Félix Rodríguez de la Fuente, el gran naturalista y conservacionista de la sierra de Guadarrama y de toda la fauna ibérica. Y el temazo de los cumpleaños feliz de Parchís. Esto se sigue poniendo hoy en día en las fiestas de niños y también lo encontré por ahí en un lote y me lo traje para casa. Y esta es una de las canciones favoritas de mi hija, el maxi single de People from Ibiza de Sandy Martin. No sé por qué, cuando estuvimos en Ibiza le puse esta canción para que la conociera. Le hizo tanta gracia, le gustó tanto que me la pedía sin parar. Así que pues también buscando discos por ahí en Discogs, comprando otro, encontré este y lo tuve que pedir también. Sandy Martin, People from Ibiza. Y eso es todo. Yo tengo por aquí este de Scorbuto, pero este normalmente está en la habitación de los discos. Pero bueno, he aprovechado para probar el equipo con un poco de caña
Y como os decía, pues nada, espero vuestros consejos, a ver cómo puedo colgar estos dos altavoces en esta preciosa pared de Gotelé que tengo por aquí detrás. Y a los que no estéis suscritos, si queréis apoyar a Vinilo Enfermos, dadle al botón y activad las notificaciones para no perderos nada. Un saludo y hasta la próxima.